¿Has sentido alguna vez que el miedo te paraliza? ¿Que tus anhelos y planes se desvanecen bajo la sombra de la incertidumbre? ¿Te has preguntado cómo enfrentar situaciones aparentemente imposibles sin rendirte al terror? En cada latido y cada pensamiento reconocemos lo frágil que puede ser la vida. Sin embargo, en medio de esa vulnerabilidad resuena una voz llena de autoridad y compasión, la de Jesús, quien nos invita a vivir con una valentía que no depende de nuestras fuerzas, sino de su presencia y poder. Hoy quiero llevarte a sumergirte en las enseñanzas de Jesús sobre cómo vencer el miedo. No se trata de negar la realidad del dolor o de aferrarse a fórmulas vacías. Es una experiencia de fe genuina que te recuerda que, aunque existan tempestades y sombras, hay una mano divina que sostiene tu barca. Este mensaje es para ti, que deseas romper las cadenas del temor y avanzar con paso firme, sabiendo que ninguna situación, por aterradora que sea, puede opacar el amor infinito de Dios. Jesús nunca prometió un trayecto libre de pruebas, prometió en cambio su compañía inquebrantable en cada una de ellas. Conocer las claves espirituales que Él nos brinda no solo transformará tu manera de afrontar los temores, sino que te revelará el corazón tierno y valiente de un Dios que te susurra: no temas, yo estoy contigo. Te invito a caminar conmigo en esta reflexión, donde descubrirás que el miedo, por muy real que parezca, se rinde ante el poder y la gracia del Salvador. Para vencer el miedo, Jesús nos invita primero a mirarlo de frente, a identificar su origen y a entender por qué se arraiga en nuestro corazón. En un mundo donde las circunstancias pueden volverse inciertas en un instante, es natural sentirnos inseguros, frágiles o incluso aterrados. Sin embargo, el llamado de Jesús no es a ignorar nuestros temores, sino a descubrir lo que hay detrás de ellos y entregarlos a aquel que puede transformarlos en valentía y fe. El miedo, en su esencia, suele brotar de aquello que no podemos controlar ni comprender totalmente. Puede aparecer ante la posibilidad de perder a un ser querido, de fracasar en lo que emprendemos, de enfrentarnos a lo desconocido o de sentirnos solos en medio de la adversidad. Este temor nos recuerda nuestra vulnerabilidad, la finitud de nuestras fuerzas y la incertidumbre que nos rodea. Es en este reconocimiento honesto donde comienza el camino hacia la victoria sobre el miedo. La Biblia nos muestra que el temor no es un sentimiento nuevo para la humanidad. Desde Génesis, cuando Adán y Eva se escondieron tras desobedecer a Dios, el hombre ha experimentado el miedo como una consecuencia de su separación de la paz divina. El pecado, la culpa y la vergüenza abren la puerta a la ansiedad y a la desconfianza. De esta manera, el miedo no es únicamente una reacción ante los peligros físicos, sino también una evidencia de la necesidad de restaurar nuestra comunión con Dios. Cuando Jesús nos llama a vencer el miedo, no lo hace restando importancia a nuestros temores. Lo hace señalándonos que existe un poder mayor que nuestras ansiedades: su amor perfecto. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 se nos recuerda que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este pasaje nos invita a reconocer que detrás de los miedos que enfrentamos hay una necesidad de experimentar el amor completo de Dios, un amor que disuelve las sombras de la incertidumbre y la duda. Comprender la raíz del miedo implica reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar que el control absoluto está fuera de nuestro alcance. Es admitir que, como seres humanos, no podemos ver todo el panorama, no podemos asegurar los resultados ni protegerlo todo. En este acto de humildad, descubrimos que la confianza en Dios es la respuesta que nos libera de la opresión del miedo. El Salmo 56, versículo 3 declara: en el día que temo, yo en ti confío. Esta confianza descansa en la convicción de que Dios está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de nuestro dominio. El miedo, llevado al extremo,
nos paraliza, nos roba la paz y nos conduce a tomar decisiones basadas en la desesperación. Jesús, en cambio, nos propone una relación cercana con el Padre, la cual nos reviste de sabiduría y valentía para enfrentar lo que antes nos detenía. Comprender que el miedo a menudo nace de la falta de conocimiento, de la incertidumbre sobre el futuro o del recuerdo de fracasos pasados, nos permite llevar cada uno de estos temores ante el trono de la gracia, donde hallamos respuesta, refugio y restauración. Al reconocer la raíz del miedo, también identificamos su efecto sobre nuestras relaciones y decisiones. El miedo puede conducir al aislamiento, a la desconfianza y a la necesidad de controlar todo, privándonos de la libertad que Dios anhela para nosotros. Sin embargo, cuando exponemos el miedo a la luz de la verdad, descubrimos que ninguna sombra puede resistir la presencia de aquel que es la luz del mundo. Jesús nos muestra con su ejemplo que incluso en los momentos más oscuros, como su agonía en Getsemaní, la respuesta está en postrarnos ante el Padre y rendirle cada temor, confiando en su soberanía y amor. Esta comprensión profunda de la naturaleza del miedo es el primer paso para vencerlo. No se trata de un acto de negación, sino de valentía. La valentía de reconocer que no somos suficientes, pero que Dios sí lo es. En la historia bíblica, David enfrentó a Goliat no porque confiara en su propia fuerza, sino porque había comprendido que el Dios Todopoderoso estaba con él. Ese mismo Dios está con nosotros hoy, llamándonos a ver nuestras batallas internas y externas a través de la perspectiva de su poder y su gracia. Así, al comprender de dónde nace el miedo y cuán real es su efecto en nuestra vida, damos un paso esencial para presentarlo a Jesús. Él nos invita a cambiar la perspectiva, a elevar la mirada de los gigantes que nos amenazan al rostro del Dios, que es más grande que cualquier temor. La comprensión del origen del miedo nos lanza a la fe, a la certeza de que hay un poder mayor que nuestras inseguridades, y a la esperanza de que, con Jesús, podemos vencer todo aquello que una vez nos paralizó. Cuando el miedo nos acecha, cuando parece que las olas de la vida amenazan con hundirnos, la promesa de la presencia de Jesús se levanta como un ancla que nos sostiene. No se trata de una simple metáfora o de un recurso literario, sino de una realidad que cobra vida cuando entendemos que su gracia trasciende cualquier tempestad. Imagina a los discípulos en la barca, exhaustos por luchar contra los vientos y olas que amenazaban con volcar su frágil embarcación. En ese momento crítico, cuando la angustia se les dibujaba en el rostro, Jesús apareció caminando sobre el agua y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Es un suceso que revela mucho más que su poder sobre la naturaleza. Expone la ternura de un Dios que no se queda a la distancia, sino que camina hacia nosotros en medio de nuestras tormentas. La presencia de Jesús no anula la existencia de las pruebas, pero las reconfigura completamente. El miedo surge a menudo de sentirnos solos, de creer que nuestras fuerzas se agotan y no hay quien entienda nuestro dolor o nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, Jesús nos revela un corazón compasivo que se acerca cuando gritamos de terror y que extiende su mano en el momento justo. Los vientos pueden seguir soplando, pero su presencia cambia nuestra perspectiva. Ya no luchamos únicamente con nuestras fuerzas limitadas, sino que descansamos en la certeza de que alguien más grande que la tormenta está con nosotros. Esta verdad no solo se aplica a los casos donde el peligro es literal, como una tempestad física, sino también a esas tormentas internas que a veces nos consumen: la ansiedad, la depresión, el desánimo o la soledad. En Mateo capítulo 14, cuando Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas, el viento y las olas seguían allí, pero su mirada estuvo fijada en Jesús mientras caminó con valentía. Fue solo cuando se distrajo mirando la furia de la tormenta que empezó a hundirse. Con cada paso que daba, no era la ausencia de peligros lo que lo sostenía,
sino la presencia de Cristo que lo llamaba. La promesa de la presencia de Jesús en medio de las tormentas no es una idealización que niega la realidad. Las pruebas son reales y a veces devastadoras, pero su presencia es igualmente real y poderosa. En el Salmo 46 leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este pronto auxilio no significa que las dificultades desaparezcan instantáneamente, sino que tenemos a alguien que nos sostiene, que nos ayuda a mantenernos firmes cuando parece que el piso tiembla bajo nuestros pies. La historia del Evangelio está repleta de encuentros donde Jesús interrumpe el caos con su paz. Piénsalo. El mismo Señor que calmó la furia del mar con su voz, sigue hablando hoy a nuestros corazones. No temas, porque yo estoy contigo. Esto no implica que no sintamos el viento en el rostro o que la barca no se sacuda, pero nos ancla a la esperanza de que su presencia es más fuerte que cualquier adversidad. Cuando lo entendemos, el miedo comienza a perder su poder. Este entendimiento nos transforma desde adentro. Ya no vivimos con la urgencia de escapar de los problemas, sino que aprendemos a enfrentar la vida con valentía, seguros de que Jesús no se queda mirando desde la orilla. Viene a nuestro encuentro en las pruebas, nos llama por nuestro nombre, nos invita a confiar cuando todo indica lo contrario. Nos pide que nos agarremos de su mano, recordándonos que, aunque nosotros seamos frágiles, Él nunca ha sido sobrepasado por la tormenta. El resultado es una fe que no se basa en la calma del exterior, sino en la certeza de su compañía. Se convierte en una fe valiente que mira la tormenta de frente y declara: sé quién está conmigo. Es la fe que lleva a orar con gratitud, aún en medio del miedo, que proclama el poder y la fidelidad de Dios cuando todo lo demás parece tambalearse. Es la fe que no se reduce a una postura, sino que late con fuerza en el corazón de quien sabe que Jesús jamás abandona a los suyos. La presencia de Jesús en medio de las tormentas también moldea nuestro carácter. Nos enseña que la dependencia en Dios no es una opción secundaria, sino la esencia de una vida victoriosa. Nos humilla al reconocer que no somos autosuficientes y al mismo tiempo nos eleva al ver cómo su gracia suplanta nuestras debilidades. Cada tempestad se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras nuevas y sorprendentes. Cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor y el corazón late bajo el peso de la angustia, Jesús se presenta como la fuente de una paz que va más allá de cualquier explicación humana. No es la simple ausencia de problemas ni la ilusión de un refugio temporal. Es la seguridad de que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que reina sobre todo y que nos ama con un amor infinito. Esa paz no depende de las circunstancias favorables ni de una calma pasajera, sino de la certeza de que Él nos sostiene incluso en medio de la más feroz tempestad. Jesús mismo nos dejó una promesa conmovedora en Juan capítulo 14, versículo 27, al decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras no son únicamente una poesía o un mantra para recitar. Son la declaración de un rey que ejerce su autoridad soberana, incluso sobre las tormentas que amenazan nuestra vida. Con esa frase, nos mostró que la paz que Él da no es simplemente un estado emocional, sino un don divino arraigado en su propio carácter, imposible de ser arrancado por fuerzas externas. Esta paz sobrenatural no niega la realidad del dolor o del caos que podamos enfrentar. Al contrario, brilla con mayor intensidad cuanto más oscuro se torna el horizonte. Jesús no nos prometió una existencia libre de pruebas, pero sí nos aseguró que su paz sería un ancla en medio de la agitación. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, se nos alienta a presentar nuestras necesidades ante Dios con acción de gracias, y se nos garantiza que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
Es una paz que el razonamiento humano no puede explicar del todo, pero que transforma y sostiene cuando nos aferramos a ella. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús impartió su paz en los momentos más tensos. Cada encuentro con Él devolvía la esperanza a quienes se sentían desesperados. El ejemplo de los discípulos en la barca, aterrados por la tormenta, ilustra este poder. Al despertar a Jesús y ver que con una simple orden calmaba las aguas, aprendieron que su palabra es suficiente para cesar todo temor. Asimismo, cuando el miedo nos paraliza y sentimos que la oscuridad nos rodea, su paz nos recuerda que Él tiene la última palabra sobre nuestras batallas. Esta paz sobrenatural, además, se convierte en un testimonio vivo para los demás. Cuando el mundo espera que te veas consumido por la ansiedad o el desánimo, la tranquilidad que irradias en Cristo provoca preguntas, despierta curiosidad y abre la puerta para que compartas sobre la fuente de tu confianza. Es un faro que guía a quienes también anhelan un descanso verdadero, uno que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia del Señor que reina por encima de ellos. Acoger esta paz no significa negar el dolor o evadir los desafíos. Más bien, consiste en recordar que Dios sigue en control, incluso cuando tus fuerzas se agotan y las soluciones no se vislumbran. Reposar en esta paz implica rendirte al cuidado de aquel que nunca pierde de vista tu corazón, que ve más allá de tus temores y que sigue obrando aunque tus ojos no lo perciban. La paz sobrenatural que Jesús nos da es, por lo tanto, una invitación a vivir en serenidad, conscientes de que no estamos solos en la barca, que su voz calma los vientos y su presencia alivia las tormentas interiores. Por mucho que el miedo o la incertidumbre toquen a la puerta, su paz permanece inviolable, erigiéndose como refugio inquebrantable y testimonio de la gracia divina que sostiene a cada uno de sus hijos. Cuando Jesús nos llama a no temer, no lo hace desde una perspectiva humana, sino desde un lugar de poder divino. El miedo, aunque muy real en nuestras vidas, se ve empequeñecido ante la fe que proviene de creer en un Dios que lo trasciende todo. La fe no es un mero deseo ni un pensamiento positivo. Es la certeza profunda de que aquel que nos ama y nos guarda es mayor que cualquier circunstancia. En Hebreos 11, versículo 1, se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es lo que nos libera del yugo del temor. El poder de la fe brilla con más intensidad cuando las sombras se ciernen sobre nuestro camino. Con frecuencia, es en los momentos de mayor oscuridad donde nuestra fe se fortalece y crece, revelando la mano de Dios en formas que antes no podíamos imaginar. Es un proceso que nos enseña a depender menos de nuestra lógica y más de su fidelidad. En el relato de Pedro caminando sobre las aguas, la fe lo sostuvo sobre la superficie que temía. Su problema no era la tormenta, sino apartar los ojos de Jesús. En cuanto su mirada se desvió de Cristo y se fijó en el viento, el miedo tomó el control, hundiéndolo en el mar. Este ejemplo nos recuerda que el enfoque en Jesús sostiene nuestra fe y ahuyenta el temor. La fe también nos conecta con el poder redentor de la cruz y la resurrección de Cristo. El mismo poder que venció a la muerte está disponible para nosotros cuando elegimos creer. No estamos solos contra el temor. Estamos respaldados por la victoria de Jesús, cuyo amor perfecto echa fuera todo temor. En Romanos 8, versículo 37, se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta declaración no se basa en nuestras habilidades, sino en la fortaleza de un Dios que ya venció al mundo. El poder de la fe sobre el temor no es un acto de negación. No se trata de cerrar los ojos ante los desafíos, sino de verlos desde la perspectiva de la soberanía de Dios. El temor quiere convencernos de que todo está fuera de control, mientras que la fe nos confirma que hay una verdad superior. Dios sigue en el trono, orquestando cada detalle para nuestro bien y su gloria.
En medio de las peores tormentas, la fe nos recuerda que el que manda a los vientos y al mar sigue siendo fiel, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Esa misma fe nos da valor para avanzar cuando el temor nos dice que retrocedamos. El salmista, en Salmo 56, versículo 3, declara: en el día que temo, yo en ti confío. Reconoce su miedo, pero elige confiar en Dios. Así es la dinámica de la fe. Nos permite reconocer el miedo, pero nos empuja a buscar refugio en el Señor, quien nos cubre con su presencia y nos da la seguridad de que nada puede alejarnos de su amor. La fe, además, transforma nuestro testimonio ante quienes nos rodean. Cuando el mundo espera vernos abatidos, la confianza inquebrantable que tenemos en Jesús revela una esperanza que va más allá de lo natural. A través de nuestra actitud, los demás pueden vislumbrar a un Dios vivo que sostiene a sus hijos, que responde a la oración y que no deja a nadie en el olvido. Este testimonio impacta y despierta la curiosidad de quienes buscan una paz que sobrepasa la comprensión humana. Este poder de la fe se renueva constantemente cuando meditamos en la palabra de Dios y recordamos sus promesas. Cada vez que nos alimentamos de las Escrituras, crece nuestra convicción de que la fidelidad de Dios no falla. El temor no puede arraigarse en un corazón que es regado día a día con la verdad del Evangelio. Así, la fe se convierte en un escudo que nos protege de los dardos encendidos del enemigo, porque hemos aprendido a confiar en lo que Dios ha dicho por encima de lo que el miedo nos susurra. El poder de la fe sobre el temor, entonces, radica en nuestra decisión de creerle a Dios y aferrarnos a su palabra, incluso cuando todo parezca ir en contra. Es la elección de alzar la vista hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Él no cambia y que su amor permanece firme. Esta fe no niega la realidad de los problemas, pero proclama una realidad mayor, que el Dios que camina con nosotros es más fuerte que cualquier viento y que cualquier tempestad. La imagen de Jesús como el buen pastor es una de las más conmovedoras y poderosas de toda la Escritura. Cuando el miedo se cierne sobre nosotros y la incertidumbre pareciera encogernos el corazón, recordar que hay un pastor que vela por cada uno de sus hijos transforma por completo nuestra perspectiva. Este pastor no es un simple cuidador, sino el mismo Hijo de Dios que entregó su vida para darnos esperanza y libertad. Su voz, llena de ternura y autoridad, nos llama a dejar atrás el temor, asegurándonos que estamos en un redil donde ningún mal prevalece contra su amor. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús declara con claridad: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Estas palabras revelan un amor sacrificial que no solo protege, sino que también redime. El buen pastor no huye ante el peligro, no te abandona cuando la tempestad arrecia. Él se queda, y no solo se queda, sino que ofrece su vida para que vivas en paz y reconciliación con Dios. Este amor no es una promesa vacía, está respaldado por la cruz, donde su entrega compró nuestra seguridad eterna. Como ovejas, a veces nos sentimos desorientados, frágiles y rodeados de amenazas que parecen muy superiores a nuestras fuerzas. Pero Jesús, el buen pastor, conoce cada sendero del valle por el que transitamos, cada sombra que nos intimida y cada fiera que amenaza con devorarnos. En el Salmo 23 se nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. En su vara y su cayado encontramos el sustento y la protección que nos aseguran que nada puede arrebatarnos de su mano. Este pastor no solo nos libra del peligro, sino que también provee lo que necesitamos para avanzar sin temor. En medio de la sequía emocional o espiritual, Él es quien nos hace descansar en delicados pastos y nos guía junto a aguas de reposo. El buen pastor sabe cuándo nuestras fuerzas flaquean, cuándo nos sentimos perdidos y necesitamos ser rescatados. Él no se cansa de buscarnos y llevarnos de vuelta al redil, donde su compañía echa fuera el miedo
y su presencia renueva nuestro espíritu. Lo maravilloso de este cuidado es que no se limita a lo inmediato. Jesús, el buen pastor, no vigila nuestras vidas a la distancia, sino que camina a nuestro lado, conociendo nuestros nombres, nuestras luchas y nuestras alegrías. No es un guía indiferente, sino un Padre amoroso que anhela nuestro bienestar. Su meta no es solo que sobrevivamos, sino que tengamos vida en abundancia, una vida marcada por la paz y la certeza de que estamos completamente amados y protegidos. Esta imagen de Jesús como pastor se vuelve aún más poderosa cuando recordamos su disposición a dar la vida por nosotros. El precio que pagó en la cruz demuestra que nada puede separarnos de su amor. La valentía que mostró al enfrentar el sufrimiento es la misma valentía que infunde en nuestro corazón, diciéndonos que, pase lo que pase, no estamos solos en el valle de las sombras. Su vara nos defiende, su cayado nos guía, y su voz nos alienta a seguir avanzando, aunque la noche sea oscura. El buen pastor no te lleva a un sendero libre de obstáculos, pero sí te garantiza que su presencia es real en cada paso. En la historia de la humanidad, no hay mayor garantía de protección y compañía que la de un Dios que decidió llamarse pastor, recordándonos que somos su tesoro, amados con pasión y destinados a vivir sin temor. Cuando comprendas que Jesús es el pastor de tu vida, verás el miedo disiparse bajo la luz de su presencia y te sentirás seguro, no porque la tormenta no exista, sino porque quien cuida de ti es aquel que nunca pierde una sola de sus ovejas. Confiar en las promesas de Dios. Yo estoy contigo. Es una de las declaraciones más reconfortantes y poderosas que podemos abrazar en momentos de miedo y debilidad. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha reiterado esta promesa a su pueblo, recordándoles que su presencia no es un concepto distante, sino una realidad viva que sostiene y transforma cada circunstancia. La frase "yo estoy contigo" no es un mensaje poético o una simple consolación. Es una afirmación divina que atraviesa las páginas de la historia bíblica y se mantiene vigente hasta hoy, resonando en el corazón de quienes eligen creerla. Dios le dijo a Moisés que estaría con él en la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud. Le aseguró a Josué que lo acompañaría cuando debía entrar a la tierra prometida. Prometió a Isaías que no dejaría a su pueblo, incluso en medio del exilio y de las pruebas. Este patrón de fidelidad inquebrantable revela que, a lo largo de las edades, la presencia de Dios no ha faltado ni un instante. En cada paso de la historia, sus hijos han podido aferrarse a la seguridad de que no caminan solos, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra está a su lado. Cuando Jesús vino a la tierra, encarnó esta promesa en toda su plenitud. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros, recordándonos que no se quedó en la distancia, sino que se humilló, tomando forma humana para experimentar y compartir nuestro dolor, nuestras luchas y nuestras tentaciones. En la cruz, demostró hasta qué punto estaba dispuesto a ir para redimirnos, y al resucitar, confirmó que ni la muerte puede frenar la promesa "yo estoy contigo". Es un acompañamiento que no se quiebra ante la adversidad, ni se termina cuando fallamos. Es un lazo eterno sellado por su amor y su sangre derramada. Este "yo estoy contigo" trasciende la idea de un simple espectador que observa desde la lejanía. Es la cercanía de un padre que protege y conforta, que no se cansa de tender la mano cuando nuestras fuerzas se agotan. En tiempos de miedo, esta promesa resuena con especial intensidad. No enfrentas tus batallas sin respaldo, porque el Todopoderoso pelea a tu favor. Y aunque a veces el temor susurre que no hay esperanza, la voz de Dios responde con ternura y autoridad, recordándote que su presencia es suficiente para sostenerte y guiarte hacia la victoria. Confiar en este "yo estoy contigo" implica un acto de fe que desafía lo que nuestros sentidos perciben. El temor suele alimentarse de lo que vemos o pronosticamos,
Pero la promesa divina nos lleva a caminar por fe, no por vista. Cuando el miedo vocifera que estás solo, la voz de Dios susurra con certeza: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estas palabras no son un anhelo humano, sino el compromiso fiel de un Dios que siempre cumple su palabra. Esta verdad se hace palpable en medio de las tormentas más fieras, cuando la oscuridad parece reinar y las respuestas terrenales se agotan. Justo en esos momentos, el yo estoy contigo se traduce en paz que sobrepasa toda lógica, en fuerza para avanzar un paso más, en esperanza que no se apaga con las tormentas de la vida. No es la ausencia de problemas lo que te da tranquilidad, sino la presencia real de Dios en tu barca, calmando las aguas con la autoridad de su palabra. Además, esta promesa no se limita a un soporte emocional, también te capacita para actuar con valentía. Saber que Dios está contigo libera tu corazón de la parálisis del temor y te impulsa a cumplir el propósito que Él ha delineado para tu vida. Con esa certeza, te atreves a amar cuando cuesta, a perdonar cuando duele, a caminar en obediencia a pesar de los obstáculos, sabiendo que no avanzas en tus propias fuerzas, sino en la gracia de aquel que te respalda en cada paso. Confiar en las promesas de Dios y en su voz que declara: yo estoy contigo, también es un testimonio para quienes observan tu vida. Cuando ven que en medio de las circunstancias difíciles te mantienes en pie, con serenidad y firmeza, se preguntan qué o quién te sostiene. Tu respuesta, impregnada de la fe en la presencia de Dios, puede iluminar sus propias tinieblas y despertar en ellos el deseo de conocer al Dios que te infunde fortaleza. Finalmente, entender que Dios está contigo te lleva a una comunión más profunda con Él. No ves tu relación con el Señor como un asunto de oraciones ocasionales o momentos esporádicos, sino como un andar continuo, día a día, confiando en que su mano no te suelta. Cada paso, cada elección, se llena de una dimensión espiritual, sabiendo que su presencia constante te guía y te rodea. El yo estoy contigo de Dios es un llamado a reposar en su soberanía, a soltar el afán y a vivir con la convicción de que nada puede separarte de su amor. En un mundo lleno de inestabilidad, su compañía es el ancla que detiene tus temores y te impulsa a vivir con gozo y seguridad. Aférrate a esta promesa, abraza la certeza de que no hay un instante en que su mirada se aparte de ti, y deja que esta verdad alimente tu fe, fortalezca tu espíritu y borre cualquier sombra de miedo que intente atemorizar tu corazón. Cuando el miedo intenta conquistar tu corazón, el Espíritu Santo se revela como la fuerza y la valentía que necesitas para superarlo. Su presencia en tu vida no es algo meramente simbólico, es un acompañamiento real y poderoso que transforma tu debilidad en fortaleza. No se trata de un impulso humano o de una autosugestión, sino de la obra divina que te capacita para enfrentar cualquier adversidad con la convicción de que no caminas solo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien te llena de poder cuando tus propias fuerzas no son suficientes. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete que recibiríamos poder al venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es para fomentar el orgullo ni la autosuficiencia, sino para equiparte, sostenerte y permitirte vivir con valentía en medio de un mundo lleno de incertidumbre. La valentía que viene de Dios no niega el miedo, lo reconoce y lo trasciende con la certeza de que el Señor está contigo. Este mismo Espíritu es quien te da la capacidad de amar y de actuar con dominio propio, tal como se expresa en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa porción de la Escritura pone en evidencia la naturaleza del Espíritu Santo, un impulso divino que te impulsa a vencer las barreras que te limitan, a caminar con un corazón valiente y a responder con templanza y amor
cuando las circunstancias podrían empujarte a la desesperación. Esa fuerza no se basa en lo que ves ni en lo que oyes, sino en la convicción de que Dios reina sobre toda situación. El Espíritu Santo, además de darte valentía, te inspira a alzar la voz y testificar del amor y el poder de Dios. En momentos donde el miedo podría encogerte, su presencia te alienta a proclamar el mensaje de salvación, a consolar a quien sufre y a tender la mano a quien lo necesita. Este acto de servicio y testimonio no solo transforma la vida de quienes te rodean, sino que también te fortalece, pues al ver la obra de Dios en acción, tu propio espíritu se alimenta de su grandeza. Su poder se manifiesta también en la gracia para resistir las tentaciones y las presiones de este mundo. Cuando la tentación o la desesperanza tocan a tu puerta, el Espíritu Santo te recuerda la verdad de la palabra de Dios y te ayuda a discernir entre lo que edifica y lo que destruye. Así, en lugar de ceder al miedo o a la duda, encuentras la firmeza para mantenerte en el camino de la fe, confiando en el respaldo del Creador. La valentía que el Espíritu Santo imparte no es arrogancia ni dureza, es un coraje humilde que reconoce la dependencia total de Dios. El Espíritu te permite caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque sabes que tu fuerza proviene de una fuente inquebrantable. Te concede la libertad de amar sin miedo a ser vulnerable, de servir sin temor a equivocarte y de enfrentar lo desconocido con la seguridad de que no hay imposibles para aquel que te respalda. Esta fuerza y valentía trascendentes se vuelven más palpables cuando te sumerges en la adoración y la oración, buscando la llenura diaria del Espíritu. No es un recurso que puedas agotar. Él renueva sus fuerzas en ti cada día, enseñándote a depender menos de tu humanidad limitada y más de la suficiencia divina. En Efesios capítulo 5, versículo 18, se nos anima a ser llenos del Espíritu, a buscar esa comunión constante que refresca el alma y te capacita para toda buena obra. El Espíritu Santo es, por lo tanto, el soplo divino que disipa el miedo y enciende la llama del valor en tu interior. Con él, aprendes a ver las pruebas como oportunidades para crecer, a enfrentar la vida con osadía y a irradiar la luz de Cristo en cada paso que das. Es una fuerza que se perfecciona en tu debilidad, un poder que te eleva por encima de las circunstancias y un amor que te recuerda que, aún frente a las más grandes tormentas, no estás solo y no tienes nada que temer. Cuando te enfrentas a la incertidumbre, el dolor o la posibilidad de fracasar, la voz de Jesús resuena, llamándote a un tipo de vida donde la confianza toma el lugar que el miedo reclama. Este llamado no es una filosofía de optimismo ciego, sino una invitación divina que se sostiene en la persona misma de Cristo. No se apoya en las circunstancias favorables ni en las habilidades propias, sino en la certeza de que Dios tiene el control, que su amor te rodea y que su gracia es suficiente para cada paso que das. En los evangelios, Jesús repite: no temas, y con cada reiteración está abriendo una ventana hacia su corazón compasivo. No ignora tus temores, los reconoce y te mira con ternura, diciéndote que no vivas prisionero de ellos. El temor puede inmovilizarte, encerrarte en la parálisis y robarte la paz. Pero el llamado de Jesús es un llamado a la libertad, a la esperanza y a la acción, recordándote que más allá del riesgo, la fe te impulsa a avanzar con la certeza de que su presencia te acompaña. Vivir en confianza requiere un acto de rendición diaria. Necesitas soltar tu necesidad de controlar cada detalle, de entender cada misterio y de predecir cada resultado. En lugar de aferrarte a la ansiedad que te grita que nada saldrá bien, pones tu mente y tu corazón en aquel que no conoce imposibles. Este acto de confianza no elimina los problemas, pero cambia tu perspectiva de ellos. Ya no los ves como gigantes invencibles, sino como oportunidades para que el poder de Dios se haga evidente en tu vida.
El llamado de Jesús a vivir en confianza también se nutre de la fe en sus promesas, que atraviesan el tiempo y el espacio para aterrizar en tu realidad presente. Sus palabras no se quedan en el pasado, resonando únicamente en las historias bíblicas. Están vivas y siguen llamándote hoy a caminar con la mirada puesta en la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que su mano no se ha acortado, que sus milagros no se han extinguido y que su compasión continúa siendo nueva cada mañana. Este estilo de vida que Jesús propone no es ingenuo. No te insta a ignorar los peligros o a creer que todo será fácil, sino a levantar la cabeza por encima de la tormenta y ver al Maestro que se acerca caminando sobre las aguas. Te invita a recordar que la barca puede zarandearse, que el viento puede rugir, pero su presencia es más poderosa que cualquier tormenta. La confianza echa raíces en el amor perfecto de Dios, un amor que excede todo entendimiento y que garantiza que, en medio de todo, estás en su mano. Vivir sin temor también significa compartir esa esperanza con quienes te rodean. Tu manera de enfrentar la vida, de responder a los desafíos, puede convertirse en un testimonio vivo de la gracia de Cristo. Cuando otros te vean caminar con paso firme, aunque el terreno sea incierto, preguntarán cuál es el secreto de tu paz. Y allí, en esa curiosidad, tendrás la oportunidad de decir que has elegido confiar en Jesús, el único que sostiene tu vida y calma tus tormentas. En última instancia, Jesús no te ofrece una ausencia de dificultades, sino su compañía fiel, su poder y su amor infinito. Su llamado a vivir en confianza no es una sugerencia para momentos de tranquilidad, sino una invitación radical a creer que tu historia, por muy llena de tropiezos que esté, puede ser transformada por su presencia. Este cambio de perspectiva trae un descanso profundo a tu alma. En lugar de verte como víctima de las circunstancias, te ves como hijo o hija de un rey que escribe finales llenos de propósito y esperanza. Responde a este llamado cada día. Cuando el miedo te susurre que no avanzas, recuerda la voz de Jesús diciendo: no temas, solamente cree. Allí encontrarás la fuerza para dar el siguiente paso, aunque el camino parezca incierto. Allí comprenderás que vivir en confianza no es un salto al vacío, sino un salto a los brazos de un Dios que te espera con promesas firmes y un amor inquebrantable. Allí, en esa entrega, es donde el miedo pierde su dominio y la fe se levanta con un brillo inextinguible. En el ritmo frenético que impone el mundo moderno, pareciera que el temor se ha convertido en un compañero constante de nuestro día a día. Enfrentamos retos económicos que nos quitan el sueño, inseguridad en nuestras calles, tensiones sociales que nos dividen, avances tecnológicos que a veces nos rebasan y presiones laborales que amenazan con consumirnos. A todo esto se suma el panorama de una era digital en la que la información y muchas veces la desinformación inunda nuestras pantallas, alimentando dudas, comparaciones y ansiedades que nos hacen sentir inadecuados o desprotegidos. En un ambiente tan vertiginoso, parece fácil rendirse al miedo, dejar que las preocupaciones y el estrés dominen nuestra mente y nuestro corazón. Sin embargo, en medio de este panorama complejo, la invitación de Jesús a no temer sigue resonando con una fuerza sorprendente y transformadora. Sus palabras no se limitan a una época pasada, ni se encuentran obsoletas frente a la modernidad. Cobran mayor vigencia ahora que nunca. En las páginas de los Evangelios descubrimos que el mismo Cristo, que caminó sobre aguas turbulentas y calmó tempestades, sigue obrando en las tormentas íntimas del ser humano actual. Cuando nos vemos presionados por las demandas laborales, la inestabilidad social o la avalancha de noticias alarmantes, podemos recordar que hay una voz que resuena por encima de esos ruidos. Esta voz no niega la realidad. Reconoce que la adversidad es parte de la experiencia humana, pero nos enseña que no necesitamos someternos al miedo
que estas situaciones generan. Con Jesús, descubrimos que el centro de nuestra paz no se encuentra en los cambios de la economía, en la estabilidad política, ni siquiera en nuestra salud perfecta, sino en la certeza de que un Dios eterno está atento a nuestro clamor y cuida de cada detalle de nuestras vidas. En lugar de aislarte y sentir que luchas contra un mundo cada vez más hostil, su amor te invita a levantar la mirada, a saber que no tienes que enfrentar solo tus batallas y a permitir que su gracia te dé la valentía que a veces crees no poseer. La cultura que vivimos hoy, marcada por la inmediatez y la sobreexposición, nos conduce a compararnos constantemente con los demás, aumentando nuestros temores a no ser lo suficientemente buenos o a no alcanzar las metas que esta sociedad demanda. Pero en la enseñanza de Jesús hallamos un llamado diferente, no al perfeccionismo, sino a la confianza en su bondad, no a la obsesión por el éxito, sino a la paz que supera el entendimiento, no a la carrera implacable de competencia, sino a la seguridad de sabernos amados y sostenidos por un Padre que nunca descuida a sus hijos. Ante la saturación de estímulos que nos bombardea en redes sociales y medios digitales, es natural sentirnos abrumados, con la sensación de que no controlamos nada. En la intimidad de la oración y la reflexión en la palabra de Dios, encontramos el espacio para reenfocar nuestra vida, para recordarnos que el control definitivo está en manos de un ser perfecto y todopoderoso. Y es allí, en la comunión con Él, donde el miedo cede y la esperanza florece. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que tu manera de enfrentarlos se llena de valentía y propósito, sabiendo que no hay circunstancia tan oscura que no pueda ser iluminada por su presencia. También es importante recordar que el miedo en la actualidad se disfraza de muchas formas: ansiedad por el futuro, pánico a fracasar, terror ante las enfermedades o ante la soledad. Jesús, con su mensaje de amor y redención, trae respuestas a cada una de estas facetas del temor. Su promesa de estar contigo en todo momento, esa certeza de que su espíritu te acompaña, echa raíces más hondas en un mundo que ha hecho de la incertidumbre su rutina. Incluso en un contexto de crisis global, Jesús sigue siendo el único que puede transformar el desasosiego en una fe vigorosa y redentora. Cuando nos sumergimos en las enseñanzas de Jesús para vencer el miedo, encontramos un camino de libertad. Él nos recuerda que no estamos llamados a vivir dominados por el temor, que no somos víctimas de las circunstancias, sino más que vencedores a través de su amor. Al abrazar esta verdad, dejamos de mirar cada dificultad como una amenaza insuperable y empezamos a verlas como oportunidades para crecer en la dependencia de su gracia. Cada paso que damos guiados por su voz nos reafirma que la victoria no está en la ausencia de desafíos, sino en la presencia inquebrantable de aquel que nos dice: no temas. Querido amigo, querida amiga, mientras cierras este tiempo de reflexión y vuelves a las luchas y desafíos cotidianos, quiero recordarte algo que puede cambiarlo todo. Jesús no solo conoce tu miedo, sino que lo enfrenta contigo. No temas, porque su voz aún resuena con la misma autoridad con la que calmó los vientos y el mar. Sigue adelante con valentía, no porque tus fuerzas sean suficientes, sino porque el Dios que te ama es mayor que cualquier tempestad que debas afrontar. Que tus pasos estén marcados por la certeza de que el Rey del Universo camina a tu lado. Que en tus noches más oscuras encuentres la luz de su presencia y en tus días más confusos la guía de su palabra. Entrégale cada temor, cada incertidumbre y recibe de él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Camina sabiendo que tus batallas no se libran en soledad, sino en la compañía del Salvador que venció al mundo. Eleva tus oraciones con la confianza de que, si Jesús te dice, no temas, es porque su poder y su amor ya han preparado el camino. Vive con esperanza, vive con pasión, y lleva contigo la promesa de que, en sus manos, el miedo pierde su fuerza. Al salir de este momento, lleva en tu corazón la convicción de que el mismo Cristo que te llamó a no temer, sigue sosteniendo tu vida.
Adelante, pues, y que el perfecto amor del Señor te acompañe, disipando toda sombra y llenándote de la victoria que solo se encuentra en Él. Dios te bendiga.